Mañana les enviamos un saludo, una bendición desde Río Balsa número 101, Colonia Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León, para todo el mundo, la familia Restauración y Vida. Queremos decirles que Dios les bendiga y un saludo afectuoso. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y cuando tenemos el capítulo 3, nos ubicamos en el versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leerlo hasta el final. Vamos a leerlo hasta el final. Y le damos gracias a Dios por este tiempo. ¿Ya lo tienen todos? Versículo 12. Les dije 13, no, es 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora ustedes, hermanos. Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No cierre su Biblia, los que traen su Biblia, o no la apague. Este capítulo, este pasaje es un pasaje muy importante como toda la palabra de Dios. Y el título de este sermón es Aférrate a las Escrituras. Aférrate a las Escrituras. Tengo 55 años, casi 56. Y lo que hace rato comentábamos, hermano, acerca de la niñez que nos tocó vivir, es muy diferente a la niñez que hoy les toca vivir a nuestros nietos. Por gracia de Dios, hoy yo ya soy abuelo y algunos que están aquí también lo son. Entenderán lo que estoy diciendo cuando digo que los tiempos que nuestros nietos están viviendo son muy diferentes a los tiempos que nosotros nos tocó vivir. Y no me refiero solamente al avance tecnológico, ni al avance en cuanto a desarrollo urbano y todo lo que ha existido, sino más bien a los principios morales y a los principios espirituales que nos tocó vivir y que hoy les toca vivir a nuestros nietos. Y digo nietos por ser los más pequeños. Ayer platicaba con un amigo y hermano en Cristo, cómo es que muchas de las cosas que deberían de ser impensables siquiera, impensables, hermano, hoy lamentablemente se están llevando a cabo, las estamos viviendo. La iglesia del Señor Jesucristo se ha visto infiltrada de muchas formas, de muchas maneras, pero sobre todo de un modernismo que nos aleja de la presencia del Señor. Hoy en día la espiritualidad, muchos la están considerando religiosidad. Orar, ayunar, leer las escrituras, tener un tiempo de devoción. Hace 20, 30 años, hermano, era algo básico, era algo indispensable para el creyente. Hoy día son prácticas que lamentablemente en muchas de las congregaciones se están dejando de hacer para dar paso a lo vistoso, para dar paso a lo llamativo. Inclusive la iglesia del Señor, la congregación del Señor, hoy día se ve como una empresa. Algunos lo consideran que la iglesia se debe manejar como la empresa y algunos mencionan, aderezando esa parte,
que lo que Jesús dijo un día: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bueno, habría que ver cómo traduce esa palabra del griego hasta nuestra actualidad para entender, hermanos, que la iglesia del Señor no es una empresa, no es una industria, no es algo que nosotros podamos dirigir, vaya, como si se dirigiera una empresa. La iglesia del Señor es un ente espiritual y por lo tanto se debe buscar la presencia del Señor para guiar y conducir los destinos de la iglesia. Entonces, nos hemos visto muy influenciados por el modernismo, por todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, el cambio de leyes en donde se beneficia a unos pocos y se afecta a la mayoría, en donde se toma en cuenta la opinión de pocos, de movimientos que se están levantando y que surgen. Y si el mundo que nos tocó vivir a nosotros y que nos heredaron nuestros abuelos pudiera considerarse difícil, pensemos en el mundo que están heredando nuestros nietos y que les está tocando vivir. Con mucha y justa razón, el profeta Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20, dice: hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y que a lo malo le llaman bueno. Ay de aquello. Dice que cambian lo dulce por lo amargo y viceversa. Estamos viviendo esos tiempos, amada iglesia, amados amigos que nos están oyendo, y es necesario que nosotros entendamos esta parte, entendamos esta situación que nos está tocando vivir. Y cuando Pablo escribe las cartas, el orden que Pablo, las cartas apostólicas, las epístolas paulinas que le llaman algunos, Pablo escribe primera a Timoteo y luego después escribe la epístola a Tito y luego después vuelve a escribir la segunda epístola a Timoteo. Ese es el orden que en secuencia. Y cuando Pablo escribe esas cartas, hermano, esta última carta, segunda de Timoteo, Pablo está en la cárcel. Él sabe que le queda poco tiempo, es más, pudiéramos decir que le queda pocos días de vida, hermano. Y por eso él quiere asegurarse, hermano, y a la vez tomarlo como despedida, de que uno de sus discípulos y colaboradores amados que él tenía, como lo era Timoteo, pudiera entender el tiempo que le estaba tocando vivir y lo que se avecinaba. Y al menos tres cosas yo quiero resaltar en este capítulo, en esta prédica, para que nosotros estemos alerta, hermano, para que nosotros estemos considerando la importancia que tiene la obra de Dios en nuestra vida. Y por supuesto, y como resultado, la palabra de Dios aplicada a nosotros. Amén. Yo tengo nietos, bueno, nietas. Y el mundo que les está tocando vivir a ellas es un mundo difícil. Y yo quiero decirles de antemano, no esperemos que cambie. Al contrario, el mundo se va a poner más difícil. Algún motivador dirá, oye, ¿qué clase de prédica? A la iglesia hay que animarla, a la iglesia hay que fortalecerla. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero la iglesia no se fortalece con cantos melódicos y cantos bonitos. La iglesia se fortalece con la palabra del Señor. La iglesia se fortalece con las prácticas piadosas, como la oración, como la lectura de la Biblia, como el congregarse, como nuestros devocionales diarios, amada iglesia. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. La primera cosa, hermanos, que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, dice, y también, ¿quiénes, hermanos? Dice ahí, todos los que, ¿qué? ¿Qué sucederá con ellos? No habrá excepción. Los que quieran vivir piadosamente, ¿qué va a suceder con ellos, hermano? Van a padecer. Número uno, dice todos. No hay excepción. No hay excepción, hermano. Todos. ¿Cuáles todos? Bueno, los que quieran vivir piadosamente. ¿A qué nos referimos? ¿O qué
¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dice vivir piadosamente? Más adelante, Pablo lo aclara y se lo define de una manera muy especial a Timoteo, cuando le pide que se aferre a las escrituras y le dice: Timoteo, desde tu niñez tú has aprendido las escrituras, te las enseñó tu abuela, fue de grande influencia para ti, pero también tu mamá. Aquí ya vemos gente, bueno, hay gente que crecieron en las escrituras, desayunaban escrituras, almorzaban escrituras, comían escrituras, cenaban escrituras, merendaban y cenaban escrituras. Amén. ¿Verdad que sí? Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que los que quieran vivir piadosamente van a encontrar rechazo. Van a encontrar, ¿qué cosa menciona el apóstol Pablo? Persecución. Van a padecer. Van a padecer. Cuando Pablo escribe esto a Timoteo, algunos pensarán, eso de que los cristianos que no tienen fe van a padecer persecución, van a tener dificultades, no es cierto, hermano. No es los que no tienen fe, es los cristianos que quieran vivir piadosamente, aquellos que quieran obedecer la palabra de Dios, aquellos que quieran obedecer las instrucciones que Dios da en su palabra. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Verdad? Por supuesto, no todos los cristianos van a ir a la cárcel, no todos los cristianos van a ser demandados. No. Lo que Pablo está diciendo, hermano, que por causa de querer vivir y ser diferentes en un mundo perdido y que cada vez va más en peor, vamos a padecer persecución. ¿Cómo lo explicamos esto? Hay gente que quiere acercarse a Dios y que se acerca a Dios y que busca a Dios, pero no sé si algunos de aquí lo han vivido. Oye, nunca había buscado a Dios o nunca había hecho la intención de buscar a Dios, pero hoy que la estoy haciendo, comienzo a tener problemas. No sé cuánto les pasó eso. Cuando tú empiezas a servir a Dios, ¿en dónde encuentras oposición? Principalmente en la casa, después en el trabajo, después se te viene una serie de problemas, una serie de situaciones y te empiezan a señalar. Mira el que antes, ahora muy hermanito, mira ahora sí ya cambió. Pues quién era, mira, tenía 4 o 5 mujeres y hoy se las da de muy santo. Y empiezas a tener persecución, empiezas a padecer por causa de querer vivir de una manera diferente, de querer vivir de una manera piadosa, de querer vivir de una manera como Dios establece que vivamos. Cuando tú comienzas a seguir a Cristo, tú decides servir a Cristo, comienza una serie de problemas y dificultades en el entorno en donde nosotros nos movemos. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo que aunque tiene experiencia, comparado con Pablo, le falta mucho camino por recorrer. Y por eso Pablo le dice, tienes que tener cuidado, Timoteo, no te dejes engañar. Una de las cosas muy palpables es que todo el que quiera vivir piadosamente va a encontrar, va a padecer persecución. La gente nos va a señalar, la gente nos va a mirar, la gente va a estar siempre al acecho de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, esperamos que esto cambie. Es la segunda cosa, man. Vayan al versículo 13 y dice, mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué sucederá con ellos, hermano? Irán de mal en peor. Y cuando vayan de mal en peor, ¿qué es lo que harán? Van a engañar y van a ser engañados. La segunda cosa, hermano. La primera cosa es que si tú quieres vivir para Dios, para que me entiendas, vas a padecer persecución. No te asombres. Van a venir problemas. ¿A cuánto les ha pasado? Van a venir problemas. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, man, es que no esperes que el mundo cambie. De hecho, no va a cambiar. Man. Dice que los malos hombres
y los engañadores irán de mal en peor. El próximo año, si Dios nos presta vida, hermano, son las elecciones. Y algunos ya andan moviéndose en la política. Y algunos de los cristianos estamos orando y decimos, este va a ser mi gallo y este es el bueno. No espere que las cosas cambien por medio de la política. Es más, dirían algunos, con que no estorben esa ayuda, ¿verdad? Porque muchas veces tú dices, este es el cambio, este es el cambio, este es el bueno. Y a la hora que están en el poder, como ha sucedido y nos ha estado tocando vivir, cambian leyes, hermano. Y las leyes que modifican atentan contra las buenas costumbres, atentan contra los principios morales y espirituales. Por eso es necesario, hermano, que estemos nosotros prevenidos. Primero, padeceremos persecución. Segundo, las cosas no van a cambiar. No van a cambiar. Dice que los malos hombres irán de mal en peor. Por eso el salmista escribe en el Salmo 1, bienaventurado, ¿qué dice? El varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el que no hace eso, sino que al todo lo contrario, su deleite está en la meditación de la palabra del Señor. Su deleite está en buscar la presencia de Dios. Amén. Lo que yo le estoy compartiendo en esta mañana son principios bíblicos, hermano, que pueden cambiar nuestra vida de una manera sencilla, entendiendo el punto de partida. Si quieres vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Si queremos ser cristianos del montón, cristianos así, medios cristinos, hermano, pues ahí la vamos a llevar, ¿verdad? Tú dale, hombre, al cabo no pasa nada, ¿verdad? No esperaba que dijeran amén, pero esto es muy importante, hermano, que lo entendamos. Tercero, ¿qué aconseja el apóstol Pablo a Timoteo? Dice, cuando esto suceda, tú persiste, ¿en qué, hermano? En lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Y aquí me detengo, hermano. Por eso hablaba de los niños. El enfoque del Festival de la Familia es precisamente eso, hermano, hacia la familia. El apóstol Pablo advierte a Timoteo de dos cosas. Hasta aquí llevamos dos cosas. Primero, si quieres vivir como hijo de Dios, vas a padecer persecución. Segundo, no esperes que las cosas cambien. Los hombres irán de mal en peor. Irán de mal en peor. Cada vez ideando y maquinando más cosas que tienen que ver con lo malo. Bueno, está bien, Pablo, yo quiero pensar en un Timoteo de, oye, espérame, no me asustes, dime qué es lo que tengo que hacer. Y Timoteo lo remite hacia dónde, hermanos. A ver si logran captar la idea. ¿Hacia dónde lo remite Pablo a Timoteo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Díganme algo. Dice, pero tú, Timoteo, ¿qué es lo que le dice? Versículo 13, 14, perdón. Persiste en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Yo quiero que vaya, a esto le llamo yo los eslabones, siempre le digo eso, vaya eslabonando. Número uno, ¿quieres vivir como Dios manda? Vas a padecer persecución. Número dos, no esperes que las cosas cambien. La gente seguirá persiguiéndote, la gente seguirá acosándote. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tercer eslabón, persiste en lo que has aprendido. Y yo aquí me detengo, hermanos, aquí me detengo. ¿En qué sentido me detengo? ¿Qué es, hermano? Lo que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Porque Pablo lo remite a dos antecedentes familiares, dos generaciones. Lo remite a la abuela y lo remite hacia la mamá. Timoteo es la tercera generación. Le dice, lo que tú has aprendido de tu abuela y de tu mamá y que ahora tú lo estás viviendo, ponlo en práctica. Sí está entendido eso, ¿verdad? Entonces le dice, en lo que has aprendido,
La única manera de contrarrestar esto está en lo que has aprendido. Entonces la pregunta general para nosotros hoy día, ¿qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo? ¿Qué es lo que nuestros nietos están aprendiendo? ¿Qué es? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Los estamos equipando para la vida? Los inscribimos a su clase de inglés, francés, español, chino, mandarín. Los inscribimos en la gimnasia de danza, karate y todo eso. Hermano, ¿es malo eso? No, no es malo. Pero ya después el niño está tan cansado que a la hora de querer hacer la oración y de querer tener el devocional, el niño se durmió. Y ya no tuvo devocional. Les estamos enseñando la palabra de Dios, hermano. No quisiera que me vieran como un exagerado. Lo que les estoy diciendo es que, por eso cuando oramos aquí por los niños, Señor, si tú tardas en venir y ellos crecen, y les toque echar mano de lo que hoy están aprendiendo, seremos bendecidos. Es importante que nuestros hijos sean enseñados en la palabra de Dios. Padres, sobre todo, invito a los matrimonios jóvenes, tengan su tiempo de devoción con sus hijos. Que aprendan. No solamente que manejen y tengan destreza para el iPad, para la tablet, para el celular, para moverle al YouTube y todo eso, hermanos. No solamente que sepan hablar 2 o 3 idiomas, no solamente que desarrollen el cuerpo y su musculatura y su agilidad. Qué bueno por todo eso, pero qué mejor que desarrollen el sentido espiritual y sobre todo el temor a Dios. Invito a los padres jóvenes a que hagan eso, hermano. A que hagan eso. Que se tomen tiempo para la devoción. Pablo está diciéndole a Timoteo, vas a padecer persecución. Los hombres malos no se van a acabar, van a seguir adelante. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, lo que has aprendido, sigue poniéndolo en práctica. Que el niño, hermanos, aunque tú no estés presente, tenga temor de Dios. Que el niño sepa que se debe comportar como un hijo de Dios. Y que llegado el momento, cuando él crezca y tenga su novia o su novio, sepa tratarlos como hijos de Dios. Y más adelante, cuando tenga su esposa o su esposo, sepan honrarlos y sepan amarlos. Amén. A los papás no les gusta mucho eso de oír, ¿verdad? Que tu hija tenga su novio. Bueno, llegará el momento. Algunos se quieren suicidar, ¿verdad? Y se martirizan. No, mi hija, no, es una niña, ¿no? Y ya la muchacha de 30 años, de verdad, ya hay que echarla para afuera, ¿verdad? Pero va a llegar el momento, hermano. Va a llegar el momento. Si Cristo tarda en venir, va a llegar el momento. Entonces Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. En el libro de Josué, hermanos, en el capítulo 1, hay una historia que ya la mayoría conoce. Cuando muere Moisés y Dios levanta a Josué como el seguidor, el continuador de la obra y del legado de Moisés, Josué no es ningún improvisado, hermano. Josué por muchos años estuvo a la par ahí con Moisés. De hecho, es uno de sus generales del ejército. De hecho, Josué es uno de los 2 espías, el equipo elite de investigación que Moisés mandó hacia Jericó a espiar la tierra prometida. El equipo elite constaba de 12 hombres especializados, hombres de fe. Eran los mejores de ahí de la comunidad y los enviaron a espiar la tierra prometida. Y el equipo elite, pues bueno, no regresó con buenas cuentas, hermano. De esos 12, 10 vinieron y dijeron, no se puede. Hay gigantes ahí y nosotros somos cucarachas a su lado. De esos 12, 2 destacaron. Uno de ellos fue Josué y el otro fue Caleb. Yo llamo y les digo que eran hasta compadres, hermano. Hicieron un compadrazgo ahí bien padre, Josué y Caleb. Porque más adelante, hermanos, cuando ya conquistan la tierra prometida, pasan como 40 años después, y Josué empieza a repartir las tierras. Oye, a ti te toca aquí, a ti te toca acá, a ti te toca acá, y allá, y allá. Y Caleb nomás se quedaba viendo, hermano. Caleb se quedaba viendo hasta que dijo, oye, Josué, ¿y la parte que me corresponde? Dijo, oye, no, hombre, es que pues yo te estaba ayudando, tú ya eres viejo, ¿verdad? Ya estás centrado en años, y todavía hay gente ahí, guerreros, a los que hay que expulsar, a los que hay que hacerles la guerra, y tú como que pues
Se me hace que ya no la haces. Entonces Caleb dice, hace 40 años vine y observé esa tierra. Y tantas eran mis fuerzas en ese tiempo, como tantas son mis fuerzas el día de hoy. Dame esa montaña, yo voy a ir y la voy a conquistar en el nombre del Señor. Y Josué dijo, bueno, pues ante eso, ¿qué objeción hay? Adelante, Caleb. Y todavía el viejo Caleb, hermano, anda conquistando montañas, anda conquistando territorios. Es ahí en ese entorno, hermano. No por nada estos hombres destacaron dentro de ese grupo de 12 espías. Y cuando están en la conquista y van avanzando, ahora cruzan el Jordán, hermano, rumbo hacia la tierra que Dios les ha prometido. Y Josué hace un alto en el camino, porque la gente, algunos se estaban desanimando y algunos decían, oye, allá de qué lado estábamos mejor, hombre. José hace un alto en el camino, se para y les dice, señores, ustedes han visto lo que Dios ha hecho con nosotros. Está hablando a una generación nueva, man. No es la misma generación que salió de Egipto. Esa generación que salió de Egipto, todos se murieron en el desierto. Ahora se levantó una nueva generación con una característica. Esa nueva generación que se levantó no conocían a Dios. Es más, ni siquiera, como no lo conocían, ni siquiera temían a Dios. Entonces el trabajo era más difícil, hermano. Y ese es el peligro que se enfrenta a nuestra generación, hermano. Que no conozcan a Dios, que conozcan a la perfección la tecnología, que conozcan a la perfección los avances y el mundo en donde se desarrollan, pero que carezcan del conocimiento de Dios. Y ese es el objetivo de esta prédica en esta mañana. Josué hace un alto en el camino. Llegamos al capítulo 24 y del versículo 13 en adelante les comienza a hablar de lo que Dios ha sido para ellos, de lo que Dios ha hecho para ellos, y llega un momento en que se detiene y dice, señores, en base a lo que yo les he dicho y a lo que ustedes han visto, tomen su decisión, pero la mía ya está tomada, dice Josué. Mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Toma una decisión, hermano. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiera Dios que en esta congregación se levanten hombres valientes, hombres y mujeres con el espíritu de Josué, para tomar una decisión firme, para tomar una decisión sabia y permanente, de servir a Dios, de temer al Señor, de honrarle y de enseñarles a los hijos esa práctica, hermano, de temer a Dios. Cuando tememos a Dios, las cosas funcionan, las cosas se alinean, si me permite esa expresión. Cuando tememos a Dios, hermano, de hecho, Jesús lo dice, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas las demás cosas vienen por añadidura, vienen solas, ni siquiera hay que pedirlas. Entonces, como el mundo está feo, le dice Pablo a Timoteo, aférrate a las escrituras, Timoteo. Todo lo que has aprendido, todo lo que te han enseñado tu abuela y tu mamá, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Obviamente tú has puesto de tu parte para que esto siga adelante. Y por eso me detuve en esta parte, amada iglesia, para que podamos entender como padres el gran privilegio que tenemos de encaminar nuestros hijos a Dios. Porque es un privilegio, porque es una bendición. Amén. Es un privilegio, hermano, encaminar nuestros hijos hacia el conocimiento de Dios. Que sean hombres y mujeres que teman a Dios. Que sean hombres y mujeres, si Cristo tarda en venir, que puedan impactar la sociedad en la cual les toque vivir, de tal manera que hagan la diferencia en su salón, en su escuela, en su oficina, en su trabajo, en donde quiera que estén, que puedan hacer la diferencia y que no se amolden al mundo. Estos hombres engañadores ya existían desde los tiempos de Pablo, desde los tiempos de Timoteo. Y aún así, hermanos, Timoteo no fue arrastrado a esa práctica, a esa serie de costumbres. Y que desde la niñez has aprendido. Alguien dice que quien escribe en el corazón y en la mente de un niño escribe para toda la vida, ¿no? ¿Cuántos? Por eso, cuando iniciamos este culto, les decía, ¿cuántos se acuerdan de su etapa de niñez? ¿Cuántos se acuerdan? Fue una etapa bonita, ¿no? Algunos se nos borra el cassette, pero nomás para las cosas que no nos gustan.
Pero ¿cuántos hacíamos tantas travesuras? Pero teníamos una corrección a la mano, ¿no? Bueno, algunos. La corrección venía en forma de chancla, en forma de cinto, en forma de vara y algunos en forma de cuarta, ¿verdad? Para los que son de rancho, ¿verdad? O de ciudades así. Venía una corrección. Ya sabías que venía la corrección y venía. ¿Qué le ibas a decir a mamá que no ibas al mandado? Oye, oye, no, yo no voy. Con que dijeras eso, haz de cuenta que era el Apocalipsis. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿O no, hermano? O yo veo a los padres jóvenes decirle, ordenarles algo o decirles algo. Te voy a contar tres, ¿eh? Y si no, una, dos, y el niño no te va a obedecer, hermano. Hasta el cuarto para las tres te va a obedecer. Porque ya te conoce. ¿Verdad? Una, dos, y cuando ya va a ser tres, se levanta rápido y vámonos. ¿Verdad? ¿A quién le contaban tres, hermano? Yo creo que a nadie. Obedecías y obedecías a la primera, repito, y se acabó. Decía que no crecimos con tecnología, ¿verdad que no? Nuestra tecnología eran piedras o unos palos cortados para jugar, una pelota desinflada de color rojo, unas porterías hechas con costales. Si alguno está, no quiero que vaya a llorar, ¿verdad? Pero acuérdese de esas cosas bonitas, ¿no? Así crecimos, hermano. Sin duda alguna, nuestros padres no fueron los más intelectuales, hablo en lo personal, pero qué sabiduría tenían los viejos, hermano. No fueron a la universidad, la mayoría de ellos, pero sabían enseñarnos, pero sabían instruirnos. Prueba de ello es que aquí estamos. Prueba de ello, hermano. Y si alguien quiere refutar a los padres, pues con derechos y con razón puede hacerlo, pero ¿por qué no aplicar el principio bíblico de honrarlos, que es el primer mandamiento con bendición? Lo merezcan o no lo merezcan. La Biblia no menciona ese apartado, ni ese inciso, ni ese bis. La Biblia es tajante y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con bendición. Y aquí estamos, hermano. Bien que mal, aquí estamos. Y lo más interesante de esto es que no nos desviamos. Vaya, es decir, no estamos en una cárcel, en un hospital, en un reformatorio. Estamos aquí en la casa de Dios. Y entonces de alguna u de otra manera podemos agradecer lo que hicieron nuestros padres por nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros escribir una historia nueva. Ya los padres ya la escribieron. Ahora nos toca a nosotros escribir una historia nueva con nuestros hijos, con nuestros nietos, hermano. Y sin duda alguna, los abuelos tal vez no tengamos tanta autoridad como los padres sobre los nietos, pero lo que sí tenemos es influencia. Pablo le dice a Timoteo, has aprendido las escrituras de tu abuela y de tu mamá. ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, hermano? ¿Para qué los estamos capacitando? Para triunfar en la vida, gloria a Dios por eso. Para ser hombres y mujeres de éxito, gloria a Dios por eso. ¿Y el asunto espiritual, hermano? El asunto espiritual. Dania hizo una pregunta acerca de dos mujeres. Y ustedes me entienden, no tengo que ser tan explícito, pero situaciones que nos toca vivir ya y ver. Y entonces los niños preguntan, ¿vas a dejar que te los eduquen en la escuela? ¿O los vas a empezar a educar tú en tu casa, enseñándoles los principios espirituales? Que cuando el niño o la niña llegue con la firme convicción de decir, mamá, papá, oye, si vieras qué cosas nos enseñaron en la escuela, pero eso no es cierto, porque cada vez se están enseñando más, cada vez.
Las cosas están cambiando. Entonces, la tarea de nosotros, Padre, es enseñarle a nuestros hijos las verdades espirituales para que el día de mañana ellos puedan echar mano de esas verdades espirituales y puedan rechazar esas cosas que Pablo está diciendo. No esperes que el mundo cambie, ni esperes que los hombres malos comiencen a cambiar. No van a cambiar en masa, cada vez se va a poner más y más peor. Y ustedes adultos no me dejarán mentir que las cosas cada vez están más difíciles. Y no tengo que ser muy explícito desde este púlpito. Porque hasta eso, man, si soy muy explícito, ya me meto en problemas. Porque son discursos de odio. Porque son discursos homofóbicos. Cuando la Biblia es clara y es tajante y establece los principios bíblicos que han de regir. Yo les digo desde este púlpito que nos mantendremos en esos principios bíblicos. Y nuestras enseñanzas estarán encaminadas a esto. Lo que dice la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó los peces del mar, las aves de los cielos. Creó el cielo, las estrellas, la luna y todo cuanto existe. Y creó al hombre en perfección, a imagen y semejanza de Dios. Y creó a la mujer como compañera idónea para el hombre por la eternidad. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que vamos a seguir enseñando desde este púlpito. Cualquier otra enseñanza que vaya en contra de lo que la Biblia establece, hermanos, la vamos a rechazar. La vamos a rechazar. Y si por eso seremos perseguidos, y si por eso, hermanos, seremos vituperiados, con gusto lo hacemos. Una de las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo menciona en el libro de Mateo, en el capítulo 5, dice, bienaventurados cuando hablen mal de vosotros por mi causa. Y esto no sea cierto. Entonces, padecer por la causa de Cristo, amada iglesia, es una bendición. Amados padres, madres de familia, tomen tiempo para enseñar a sus hijos e instruirles en la palabra del Señor. Ese tiempo no es nada, hermanos, desgastado, ni es un tiempo que no se aprovechó, al contrario. Muchos de los que estamos aquí estamos producto de que un día se nos habló y se nos enseñó la palabra del Señor. Que nos olvidamos por un tiempo, está bueno. Pero nuevamente esa palabra nos hizo, dicen algunos, nacer esa espinita y decir, déjame buscar a Dios. Déjame otra vez buscar a Dios. Yo te aseguro que no tiene nada de malo, al contrario, es para bien. Y por último, ¿por qué aferrarnos a las Escrituras? ¿Por qué? Porque al menos encontramos que reúne 4 características muy importantes. Vayan al versículo 16. Me gusta el 15, hermanos, el antecedente, donde dice, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa, hermano? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué características reúne la escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios. Primera característica, es una palabra inspirada por Dios. Y puesto que es inspirada por Dios, ¿es útil para qué, hermano? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Este es el mejor libro, hermanos, de educación que pueda existir. Aquí en la iglesia tenemos maestros y maestras de profesión. Y en el grupo en Santa Rosa, hermanos, tenemos 3 maestras que están asistiendo ahí, ¿verdad? Tenemos 3 maestras. Y entonces las maestras están oyendo la palabra del Señor y dicen, es cierto, algunas reflexiones que hacemos sobre la palabra del Señor para llevarnos a vivir los principios bíblicos. Pero también las maestras, ¿no? Puesto que ellas están en el campo, ¿verdad? Aquí tenemos un maestro, ¿verdad? Héctor también es maestro. ¿Quién más es maestro, hermano? Noemí,
Judith es maestra, Nancy es maestra, Héctor es maestro. ¿Quién más es maestro de profesión? Y los demás, pues aquí vemos gente que enseñamos, ¿verdad? Pero las maestras, hermanos, nos dicen, hermano, hay muchas cosas que suceden en el salón. Esta semana unos jóvenes se drogaron enfrente de la maestra en el salón de clases. Hoy traen la novedad, novedosos que son, agarran cada novedad, de tomar pastillas de clonazepam. ¿Dónde las consiguen si es medicamento controlado? Aquí tenemos, Cari trabaja en el sector salud, ¿verdad? Gustavo también. ¿Es fácil conseguir clonazepam, hermano? No, porque es un medicamento controlado y es mediante receta médica. ¿Dónde los jóvenes están consiguiendo clonazepam, hermano? Porque hay un reto que se toman la pastilla y el que no se duerma gana. Entonces, están los niños, porque son niños de 12, 13 años, están los niños entrando en ese reto, ponen en riesgo su vida, hermano, y se están drogando y de alguna manera pudiera crear adicción y ese tipo de cosas. Un joven hirió a otro joven dentro de la escuela, creo que con un cuchillo o algo así, allá en Fumerrey 35, si mal no recuerdo. Entonces, están ocurriendo cosas, hermano. Y las maestras dicen, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nos quitaron la autoridad. Por eso Bukele, cuando tú lo oyes hablar, él dice, ¿dónde estaba Derechos Humanos cuando pasaba esto? ¿Dónde estaban las ONG cuando pasaba todo esto en El Salvador? Y entonces algunos están, ¿verdad? Y esa es mi aseveración, que los derechos humanos solamente sirven para pervertir a la gente. En la mayoría de los casos. Habrá excepciones, claro. Pero, dice la maestra, nos quitaron la autoridad. Ya no puedo regañar al niño. Ya no puedo disciplinarlo. Ya no puedo llamar la atención. ¿Por qué? Porque me va a demandar y me va a acusar. De entrada, vas a ser culpable. De entrada. Por eso hablaba de nuestra niñez, hermano. ¿Cuántos les aventaron el borrador? Aleluya. Y parece que eran jugadores de grandes ligas, los maestros, hermano. Le atinaban. Ya nomás volteaban del pizarrón. Nos ponían las manos así y con el borrador, hermano. Ay. ¿Cuántos sufrieron eso? Así te has de haber portado, Eric. Todavía en mi época, hermanos, no hace mucho de eso, se usaba el metro, la regla del metro. Oye, con el metro, hermano, parece, órale con el metro. ¿Verdad? Oyas eso, Héctor, en la escuela, te meten a la cárcel por 100 años, ¿verdad? Es más, te fusilan. Ya no puedes hacer eso. Nos estiraban la patilla. Nos ponían con los libros así. Y luego tú llegabas a la casa y mejor te quedas callado. Porque si le digo a papá o a mamá, hombre, me dan otra santa zarandeada, peor que el maestro o la maestra. A mi esposa la amarraron, ¿verdad que sí? Porque era muy inquieta, así como ahorita, mire, se paraba, iba a un lado para otro, y junto con otra compañera, con la hermana Mari, la que está en Dallas, la pastora, las amarraron, la maestra las amarró, para que no anduvieran de inquietas. Menciono cosas así, hermanos. Y recordamos, hoy recordar es vivir, dicen algunos, y las recordamos como cosas chuscas, como anécdotas de la vida, hermano. Pero la realidad que les está tocando vivir a nuestros hijos, hermanos, es una realidad completamente diferente. Ante las cosas que están sucediendo, mi punto de vista, esto es algo personal y no lo enseño como para que ustedes lo enseñen, lo vivan,
Es mi punto de vista personal. Yo diría, prefiero que me les den con el metro, con la regla, con el borrador, que les avienten los gises y que les hagan lo que nos hacían a nosotros, hermano, con tal de que no estén viviendo lo que les está tocando vivir el día de hoy. De ahí la importancia, amada iglesia, que yo en el nombre del Señor quiero despertar en el corazón y en la mente de ustedes, a que enseñen a sus hijos el temor de Dios, hermano, a enseñar la palabra del Señor, a que aparten un día de devoción al Señor, si pueden más, pues obviamente, pero antes de dormir, o en torno a la mesa, en torno a la cena, no tiene que hacer largas jornadas de oración ni nada, tómense 10 minutos, díganles, miren, vamos a leer una porción de la palabra del Señor, porque quizás es la única ocasión que tengan en el día de leer la palabra del Señor. Porque tienen danza, tienen gimnasia, tienen inglés, tienen francés, tienen manualidades, tienen esto, tienen aquello, tienen otro, tienen esto, esto. Los saturamos a los niños, hermanos. ¿Y Biblia? ¿Y devoción? Entonces, esa es la idea, hermano. No estoy aquí para regañarles ni decirles, pero sí para que reflexionemos en base a la palabra y tomar esta escritura. La Biblia siempre va a ser útil para enseñar, para corregir, para redarguir y aparte nos va a instruir. Un hombre que lee la palabra de Dios será un buen padre, será un buen esposo, será un buen hijo, será un buen hermano, será un buen cristiano. Un hombre que pone en práctica los principios de Dios temerá al Señor por encima de cualquier otra cosa. No estoy diciendo será perfecto, lo que estoy diciendo, porque puede haber errores, pero lo que estoy diciendo es que en el momento en que los errores se cometan tendrá la suficiente capacidad para remediarlos, remendarlos, pedir perdón y hacer las cosas de nuevo y la mejor forma. Así es que en esta mañana, hermanos, yo creo que es un buen tiempo para que oremos por nuestros hijos, para que oremos por nuestra familia y que oremos por nosotros mismos, decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque las cosas en verdad están difíciles y se van a poner más difíciles. Póngase de pie y vamos a agradecer a Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos que día con día nos ven cada vez que transmitimos. Dios les bendiga y les enviamos un saludo desde este lugar. Esperamos próximo domingo a las 10 de la mañana